Hola a todos, en esta oportunidad vamos a compartir un análisis acerca del contexto en el que surgen o pueden surgir obligaciones de precios de transferencia y por consiguiente una compañía verse obligada a evaluar qué obligaciones cumplir y qué parámetros debe observar en sus transacciones con vinculados. ¿Cuáles son esos parámetros según la legislación colombiana y cómo se configuran las obligaciones formales en materia de precios de transferencia? El primer elemento que puede o que nos tiene que llevar a evaluar si hay algún tipo de impacto en materia de precios de transferencia es la vinculación. Una vinculación que se puede dar entre personas naturales y personas jurídicas, que está mediada por la existencia, por ejemplo, de diferentes jurisdicciones en las transacciones, es decir, con Colombia con el exterior, Colombia con zona franca o Colombia con paraísos fiscales, en cualquiera de las dos direcciones, desde Colombia hacia el exterior o desde el exterior hacia Colombia. Dicho esto, entonces, podemos evaluar que existen tres factores. El primero es que se lleve a cabo o se celebre una transacción vinculada con una empresa en el exterior. La otra sería que se lleve una transacción vinculada con una empresa en zona franca. O que una entidad colombiana, una persona en Colombia, celebre operaciones con una entidad domiciliada en un paraíso fiscal. En el caso de los paraísos fiscales no se requiere la vinculación. Se dice que al preparar el estudio se podrá demostrar o allegar pruebas de que no existe tal vinculación, pero no se exonera de la responsabilidad de efectuar el análisis en este tipo de operaciones. Entonces, la vinculación podríamos definirla desde tres factores. Primero, cuando existe subordinación directa, cuando existe un vínculo indirecto, es decir, hay diferentes factores definidos en la ley para que se presente una vinculación indirecta, y unas variables que son más de tipo antiabuso, que podrían ser cuando se configuran triangulaciones. Cualquiera de estos elementos entonces observados en una compañía deberían sugerirnos que debemos evaluar si estamos o no digamos, en la posición de presentar algún tipo de obligación o de reporte en materia de precios de transferencia. Ahora miremos un poco cómo se configuran estas subordinaciones de acuerdo a la legislación colombiana. Vamos a analizar cuatro eventos que están contemplados en la legislación. Más del 50% del capital le pertenece a una compañía en el exterior, o existe una matriz que controla más del 50% del capital. Los casos de sucursales y agencias, los establecimientos permanentes y cuando hay transacciones entre dos subordinadas de una misma matriz. En este caso, esta matriz controla esta subordinada, tiene más del 50% del capital, y esta subordinada a su vez tiene el 100% de la participación en estas subsidiarias. En este caso, entonces, cualquier transacción entre estas compañías y la matriz podría ser sujeta a precios de transferencia. Vamos a suponer que esta subsidiaria es colombiana y que todas estas se encuentran en el exterior. Entonces, cualquier operación realizada con este árbol de compañías, con la subordinada, con la matriz o con una subsidiaria, sería objeto de precios de transferencia, y diríamos, bueno, si ya cumplimos con las otras variables y además tenemos transacciones en este grupo de compañías, entonces estamos en precios de transferencia y tenemos que ver qué obligaciones tenemos que cumplir. No importa, por ejemplo, si se trata de la subsidiaria 2 y la subsidiaria 1. Porque es que la subsidiaria 2 no tiene control de la 1. No importa, porque hay en el árbol de decisión hay una compañía matriz o una subordinada que sí tienen la posibilidad de darle órdenes a ambas y de configurar de forma arbitraria los parámetros de las operaciones. En este caso podríamos analizar cuando indirectamente más del 50% del capital de una compañía le pertenece
o puede ser controlado por otra entidad o por una única entidad. En este caso vemos una matriz que a través de una subordinada puede tener una participación, por ejemplo, del 30% en esta subsidiaria 1, pero vemos otra subordinada que a su vez tiene otras empresas a su cargo, y a través de una de ellas tiene participación en esta otra compañía, que es la que vamos a definir como la compañía colombiana. También vemos esta otra entidad, la subsidiaria 3, que también tiene participación. Si la suma de estas tres participaciones, que aunque por este lado configurarían una participación indirecta de la matriz, llevan a que controlan a esta colombiana, entonces todas las transacciones que se realicen en este grupo de compañías, desde Colombia hacia las subsidiarias, hacia la subordinada o hacia la matriz, o al revés, estarían sujetas al régimen de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque finalmente sí hay la posibilidad de que haya un punto de decisión, un grupo administrativo que determine cómo son o cómo van a ser los márgenes, los precios o los porcentajes de utilidad que se van a dar en las transacciones entre este grupo de compañías. El otro evento, los otros eventos que podríamos analizar también desde la legislación colombiana, es cuando indirectamente más del 50% del capital le pertenece a una sola entidad, cuando indirectamente una entidad sin personería jurídica tiene más del 50% del capital. Recordemos que puede existir propiedad por parte de consorcios, uniones temporales, encargos fiduciarios, trusts internacionales, u otro tipo de contrato que no sea, que sea opaco y que no demuestre de forma directa quién es el dueño o la entidad o la persona jurídica que es dueña de la empresa en Colombia. Cuando por algún tipo de pacto contractual se tenga derecho a elegir la mayoría de la junta directiva, cuando se tenga derecho a percibir más del 50% de las utilidades. Recordemos que hay formas contractuales, inclusive sociedades por acciones simplificadas, donde no necesariamente tengo que tener la mayoría del capital, pero sí puedo tener la mayoría del derecho a percibir utilidades. O el derecho a controlar los órganos de dirección de la sociedad. Estamos hablando de la junta directiva y el representante legal en estos casos. Entonces, en este caso vemos a una empresa colombiana que, si bien tiene participación de una empresa extranjera en algún porcentaje, también le pertenece a un encargo fiduciario, también podría pertenecerle a un trust internacional. Pero al interior de este contrato pueden haber participaciones diferenciadas. Entonces aquí podría darse que esta empresa es mayoritaria o tiene acuerdos especiales dentro de este contrato que le permiten tomar las decisiones, y a su vez tiene un porcentaje de participación directa en Colombia. Cualquiera de estas dos vías o la sumatoria de las dos podría llevar a que configuremos el control de la empresa colombiana, y en consecuencia podría darse que las transacciones con la compañía extranjera o con la subordinada fueran objeto de precios de transferencia, objeto de estudio. Podría suceder que esta otra empresa que participa, pero que dado las condiciones del encargo no tiene control, pues no fuera objeto de estudio para efectos pues de los informes de precios de transferencia, o que no diera lugar a la obligación por cuanto no se configura el control de la empresa colombiana. En este caso analizamos empresas vinculadas por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o único civil. Es decir, si por ejemplo una persona natural y su hermano son dueños de una sociedad, una empresa en Colombia, y a su vez esta persona tiene una sociedad extranjera, o estas dos personas tuvieran una sociedad en el exterior, esto hace que estas dos personas se asuman como un solo elemento de control, un solo elemento de propiedad.
y en consecuencia los dos, por esos grados de consanguinidad o por esos grados de afinidad civil, tengan que someter sus empresas, la empresa colombiana y las otras empresas en el exterior, a análisis de precios de transferencia. No importa si, por ejemplo, cada uno tiene el 50%, finalmente los dos como familia terminan configurando la propiedad. Esto también podría suceder entre esposos, podría suceder entre padres e hijos. Es decir, aquí, aunque no existe un control único como lo veíamos en los otros casos, sí se presume que por existir esa vinculación familiar tienen una unidad de intereses o la capacidad de coordinarse para establecer unos parámetros específicos en las transacciones en las empresas desde Colombia hacia el exterior, hacia zona franca o inclusive pues a paraísos fiscales. Otro evento sería la misma persona natural o jurídica con más del 50% del capital o derecho a controlar las decisiones. Entonces, la misma persona natural o jurídica, en este caso, va a entrar a través de un encargo fiduciario o a través de un contrato a hacerse dueña de una parte de la compañía en Colombia, y esa persona también tiene otra empresa en el exterior, y en ese orden de ideas entonces podrá efectuar o configurar el control de las transacciones entre estas dos compañías y llevarlas a que sean operaciones controladas. Ya no se requiere la participación de un tercero. Aquí no estamos hablando de que exista ningún tipo de consanguinidad o afinidad civil, simplemente que esta persona configura la mayoría en estas dos empresas a través del contrato, directa o indirectamente, y aquí de forma directa pues con una subordinada que los llevaría a estas dos empresas a tener obligaciones de precios de transferencia. Podría surgir la inquietud, y si las transacciones son directamente con la persona natural en el exterior o al revés, lo mismo, si esto tiene un impacto en el impuesto sobre la renta, tendrá que ser objeto de estudio en materia de precios de transferencia. Y lo mismo, si una persona natural es responsable del impuesto sobre la renta en Colombia y es declarante, pues también estará sujeta al régimen de precios de transferencia por estas transacciones con empresas vinculadas en el exterior. Otros eventos como dos subsidiarias de personas naturales o personas jurídicas o entidades sin personería jurídica, o más del 50% de los ingresos son generados por los socios de forma individual o conjunta. Es decir, ya lo había adelantado, si dos subsidiarias que están controladas por cualquiera de las variables que se han mencionado llevan a cabo transacciones, pues por el hecho de pertenecer al mismo grupo de compañías se supone que en algún lugar las pueden controlar y pueden definir los parámetros transaccionales y eventualmente configurar algún tipo de desviación en materia de márgenes de rentabilidad, de precios o digamos de utilidades a declarar en determinado país. O cuando los socios, siendo socios, miren que se requiere que de todas maneras exista la vinculación, socios en el exterior o en una zona franca, generan más del 50% de los ingresos de la empresa en Colombia. Antiguamente existía el parámetro de que no se verificaba si era socio o no, simplemente que una empresa generara más del 50% de los ingresos o que tuvieran operaciones con el exterior, digamos en más del 50%. En este caso no. En este caso se requiere que sean socios y que siendo socios generen ese nivel de ingresos para la compañía colombiana. Y cuando participan contratos o entidades sin personería jurídica que pues finalmente van a configurar el control. Entonces, personas naturales o jurídicas en el exterior celebran contratos y finalmente vemos aquí una persona natural o una persona jurídica que a través de estos dos contratos termina controlando a esta entidad, a esta empresa en Colombia, inclusive una subsidiaria.
cuando cualquiera de estas tres compañías llevan a cabo operaciones o cualquiera de estas empresas o contratos digamos asociados a este grupo llevan a cabo operaciones, entonces diríamos que se encuentran dentro de una de las variables que darían lugar a evaluar si hay o no hay obligaciones de precios de transferencia. De esta manera se van configurando todas las posibles situaciones en las que hay lugar a preparar estudios, hacer análisis de precios de transferencia o por lo menos a verificar si efectivamente se tiene algún tipo de obligación formal en este régimen en Colombia. Cuando se habla de estas vinculaciones por triangulación, ¿realmente de qué se trata? De que una matriz de una empresa en Colombia o de una matriz colombiana de una empresa en el exterior se valgan de un tercero que finalmente, no siendo independiente, solo está sirviendo para disimular o para hacer opaca una transacción que realmente está teniendo lugar entre la matriz y la subordinada. Esto podría ser el caso de una empresa que intermedia para pasar un activo que era de la matriz, una máquina, por ejemplo, o inclusive inventarios, una proveeduría corriente, pero que realmente nunca fue dueño de los bienes, sino que actuó como un comisionista o como un tercero proveedor sin mayores riesgos y sin mayores participaciones. Entonces, como les mencionaba hace un momento, esto puede ser visto más como una medida antiabuso que pretende evitar el uso de terceros para obviar o escaparse del régimen de precios de transferencia. Hay otras fuentes que también nos pueden llevar a precios de transferencia sin que sean operaciones regulares. Por ejemplo, la aportación de activos a sociedades extranjeras. Entonces, una persona natural o persona jurídica tiene unos bienes, unas acciones, unos inmuebles y se los aporta a una sociedad extranjera. En ese evento, esa transacción no se considera una simple aportación, sino que se considera venta para efectos tributarios y se debe preparar un estudio de precios de transferencia que soporte los valores por los cuales se dio la aportación de estos bienes a esa entidad en el exterior. Las reorganizaciones. Un grupo multinacional podría decidir clausurar una unidad de negocio en Colombia y con ocasión de esta reorganización, entonces llevarse una cantidad de activos, llevarse unas marcas y comenzar a funcionar con esa unidad de negocio en otro país donde haya empresas de su grupo. Esto, para efectos de precios de transferencia, es como si se estuviera vendiendo una unidad de negocio y por consiguiente hay que hacer una serie de análisis de tipo valorativo o valoración de activos o de unidades de negocio para efectos de sustentar los valores que debieron quedar en la declaración de renta como venta y a su vez los costos asociados a esa venta. Y las reestructuraciones. Muchos grupos empresariales cambian la propiedad de sus inversiones en Colombia, por ejemplo, porque decidieron consolidarlos todos en una sola matriz. Cuando se da esta venta en el exterior, esta reorganización, esta cesión de acciones hacia una empresa del grupo, para efectos tributarios se va a considerar venta y pues queda sujeta al análisis de precios de transferencia. Entrando entonces al tema de las obligaciones formales, vamos a ver que existen 4 posibles obligaciones. No necesariamente el hecho de que una persona o una entidad se encuentre en precios de transferencia va a llevar a que se deban cumplir las 4. La primera es la declaración informativa, que es la más sencilla de todas, es presentar un informe consolidado de transacciones, pero sin análisis muy estructurados.
Posteriormente viene la documentación comprobatoria, que se divide en dos obligaciones: el archivo local y el archivo maestro, que son principalmente el archivo local, es donde realmente se llevan a cabo análisis importantes, que son los que permiten demostrar que las transacciones están dentro de un rango de razonabilidad comercial, es decir, que no se han manipulado de manera tal que se vio afectada la tributación en Colombia, en este caso. También se encuentra el archivo maestro, que realmente es una descripción del grupo. Estos archivos son muy importantes porque le permiten, son más herramientas de fiscalización. En este caso es una herramienta se considera una herramienta de análisis, porque es el argumento que se construye para demostrarle a la administración que yo no he manipulado las utilidades, mientras que el archivo maestro es una especie de radar que le va a permitir a la administración buscar información en varios países o en varias jurisdicciones para contrastar lo que se le ha presentado en Colombia. Y tenemos el reporte país por país. Es un reporte bastante especial porque lo que hace es que a través de unas variables macro como activos, ingresos totales, niveles de utilidad, empleados, niveles de tributación o pago de impuestos, pues comienza a inferir razonabilidad de cómo el grupo ha distribuido sus ganancias a nivel mundial. Este archivo, este reporte país por país, pues no es que lo deban presentar todas las empresas. Ya veremos que lo deben presentar en condiciones muy particulares. En este orden de ideas, diríamos que ¿qué empresas deben cumplir con el régimen de precios de transferencia? Pues aquellas que se encuentran vinculadas a un grupo multinacional por cualquiera de las variables que se presentaron inicialmente. Existe esa vinculación, existe el control, que es necesario que puedan controlar a la empresa colombiana o que la colombiana controle a la empresa extranjera para que puedan efectivamente parametrizar de una forma muy específica las transacciones. Y en ese orden de ideas, entonces diríamos que ya se está en el régimen de precios de transferencia, y al haber hecho transacciones con esos vinculados, entonces entramos al régimen y ya se debe presentar una declaración informativa. Posteriormente, entonces se analiza si se cumple con ciertos topes transaccionales, y si se superan, entonces además de la declaración informativa, entonces se debe preparar un archivo local y un archivo maestro. Y finalmente, si la empresa que está bajo análisis es la matriz, ha sido designada por la matriz ha sido designada por la matriz para preparar el archivo, el reporte país por país, o en un caso excepcional donde el grupo multinacional no está en ningún lugar obligado a presentar reporte país por país, pero en Colombia los ingresos representan más del 20% de los ingresos totales del grupo, entonces habrá que presentar ese reporte país por país en Colombia. Entonces, el primer filtro para presentar una declaración informativa sería: hay operaciones con entidades controladas en zona franca, en el exterior o en paraísos fiscales. Recordemos que para que se entienda que es un paraíso fiscal no basta con con la percepción común, sino que se debe consultar el decreto reglamentario que Colombia expidió ya hace varios años, en el que tiene una lista de paraísos fiscales, y salvo que los haya excluido, pues esa sigue siendo, esas siguen siendo las jurisdicciones que vamos a considerar como paraísos fiscales para efectos de los precios de transferencia en Colombia. Adicionalmente, esta empresa debe tener ingresos por más de 2.214 millones o un patrimonio bruto por más de 3.630 millones. Y adicionalmente ser declarante de renta en Colombia. Entonces, cuando tengo ya todas estas variables completas, digo, bueno, ya tengo una declaración informativa, pero hasta aquí no he evaluado montos transaccionales. Es decir, si hago una transacción de 1 millón de pesos colombianos, estaríamos dentro del régimen de precios de transferencia y tendríamos que
preparar una declaración informativa. Si analizando entonces cuándo estoy obligado además a presentar archivo local y archivo maestro, diríamos que al menos uno de los tipos de transacción realizados superaron los 1.633 millones de pesos colombianos. ¿Por qué se dice que un tipo de transacción? Porque de acuerdo a la reglamentación en Colombia existen varios tipos de operación que pueden ser compra de inventarios, venta de inventarios, compra de inventarios para producción o compra de inventarios para comercialización, prestación de servicios administrativos, prestación de servicios técnicos, pago de intereses, regalías. Entonces hay que tomar una de esas transacciones y si alguna de ellas suma más de 1.633 millones de pesos acumulado en el año, pues entraríamos entonces a tener la obligación de presentar archivo local y archivo maestro, es decir, ya de preparar todo un análisis donde se demuestra que las transacciones se llevaron a cabo en condiciones comerciales normales, razonables. Sin embargo, cuando estamos frente a transacciones entre una empresa colombiana y un paraíso fiscal, vinculado o no, este tope disminuye, baja a 363 millones de pesos y adicionalmente no se tienen en cuenta montos de ingresos o de patrimonio. Simplemente tuve una transacción con un paraíso fiscal y esa transacción acumulada en el año superó los 363 millones de pesos, entonces tengo que presentar todo el paquete de declaración informativa, archivo local y archivo maestro no necesariamente, también hay que aclararlo, porque pues si no había vinculación, no pertenecíamos al mismo grupo, simplemente es una empresa totalmente independiente que pertenece a un paraíso fiscal, pues no puedo presentar una información de un grupo empresarial, porque eso es lo que hace el archivo maestro. Finalmente está el reporte país por país. Este reporte requiere algunas variables especiales. Por ejemplo, que la sumatoria de ingresos del grupo multinacional, es decir, en el estado financiero consolidado de la matriz, los ingresos superen los 2.9 billones de pesos. Es decir, son grupos multinacionales grandes. Entonces será la matriz. La primera obligada es la matriz. Y si la matriz está en Colombia, pues esta será la que tenga que presentar el reporte país por país, pero también podría suceder que, pues que no lo esté haciendo la matriz, sino que la matriz designe a la empresa colombiana para que lo haga. Si es así, entonces será la empresa colombiana la que debe presentar el reporte país por país. Ahora bien, puede suceder que la matriz no esté obligada a presentar reporte país por país porque en el país donde se encuentra domiciliada no existe la obligación. El régimen de precios de transferencia no se ha actualizado con estas directivas de la OCDE y el reporte país por país no existe allá. Entonces, podría estar obligada Colombia a presentar este reporte, aunque no sea la matriz, si más del 20% de los ingresos del grupo multinacional se generan o se acumulan en la empresa colombiana. Entonces, es un reporte, digamos que un poco excepcional, que tendrían que observarlo principalmente las matrices, pero pues hay variables que hay que analizar, siendo, digamos, más eventual encontrarse con una empresa obligada a presentar esta información. Finalmente, si ya hemos verificado que la compañía se encuentra en el régimen de precios de transferencia y que se deben presentar una o varias de las obligaciones de reporte asociadas a este régimen, entonces vamos a analizar el calendario tributario. Para el año 2022, donde se presentan los reportes del año 2021, vamos a observar que tanto en el mes de septiembre se tiene que presentar la declaración informativa y el archivo local. Y en diciembre se podrían presentar el archivo maestro y el reporte país por país. Para esto tenemos que consultar el último dígito del NIT de la compañía. Como toda obligación tributaria, pueden haber sanciones.
Estas sanciones siempre están asociadas a presentar tarde, a presentar con errores, a omitir de manera intencional información que debía quedar en el reporte o a negarme, a pesar de los llamados de la administración tributaria, a presentar los reportes de precios de transferencia. Entonces tenemos sanción por extemporaneidad, sanción por corrección, sanción por omisión de información o sanción por no presentación de la declaración de precios de transferencia y la correspondiente documentación.